Hay una sensación difícil de describir cuando soltamos algo que creíamos indispensable. Es como si, al abrir la mano, descubriéramos que el peso nunca estuvo en el objeto en sí, sino en la fuerza que gastábamos para mantenerlo agarrado. El desapego no es la ausencia de querer, sino la liberación de la necesidad de controlarlo todo, como si la vida solo tuviera sentido cuando encaja exactamente en la forma que imaginamos. Esa ligereza que surge no es común, es casi un misterio, porque desafía la lógica de un mundo que nos enseña que cuanto más acumulamos, más seguros estaremos. Esa extrañeza nace del paradox. Soltar parece pérdida, pero en realidad es ganancia. La mente condicionada asocia poseer con poder, conquistar con vencer, aferrarse con vivir. Sin embargo, cada apego crea una cadena invisible. Cada necesidad fija se convierte en una prisión, y cuando la cadena se rompe, no hay vacío, sino espacio. Espacio para respirar, pensar, sentir. El desapego muestra que la verdadera fuerza no está en retener, sino en permitir que las cosas fluyan, sin ahogarnos en el miedo a perderlas. El mundo moderno disfraza el apego de necesidad. Los escaparates gritan promesas, las redes sociales alimentan comparaciones, las relaciones a menudo se convierten en trofeos. En este escenario, el desapego suena casi subversivo. Al elegir no depender de todo eso, surge una energía silenciosa. Se instala una presencia más lúcida. No es frialdad, no es indiferencia, sino la claridad de que nada externo puede sostener para siempre la sensación de plenitud. Ese poder, invisible pero real, transforma la forma en que caminamos por la vida. Quien aprende a desapegarse, descubre que puede vivir con menos miedo, porque ya no está atrapado en la ilusión de que necesita retenerlo todo para seguir existiendo. La extraña ligereza del desapego es la prueba de que la libertad comienza cuando entendemos que no necesitamos acumular para ser y que perder no es un fin, sino la apertura de un espacio nuevo. Y es en ese espacio donde el misterio se revela. El desapego no quita nada, devuelve tiempo, claridad, energía, devuelve la posibilidad de existir sin el peso constante del control. Ese es el primer paso para comprender la psicología de vivir ligero, donde soltar no es rendirse, sino redescubrir lo que realmente importa. En la vida, cada paso está marcado por lucha y sufrimiento. Si quieres seguir en este viaje de reflexión y sumergirte en el pensamiento pesimista, suscríbete al canal y refuerza esta búsqueda por la cruda verdad de la existencia. Ahora que estamos juntos en este camino, sigamos con el video. Arthur Schopenhauer, filósofo de la melancolía y la lucidez, decía que la vida humana es movida por la voluntad, una fuerza ciega e incesante que nos empuja a desear siempre más. Ese deseo nunca se satisface, porque cada conquista trae otra necesidad, y pronto el placer de la posesión se disuelve en el vacío de la repetición. El hombre, en este ciclo, se convierte en prisionero de sí mismo, condenado a querer sin descanso, como si viviera encadenado a una sed infinita. Es aquí donde el desapego adquiere una dimensión filosófica, porque se presenta como el único antídoto contra la tiranía del querer. Schopenhauer veía el deseo como la raíz de todo sufrimiento. No negaba que el querer impulsa la vida, pero denunciaba su costo. Mientras deseamos, sufrimos por la carencia. Cuando alcanzamos, sufrimos por el tedio. La mente humana, dominada por este engranaje, nunca descansa. El desapego, por tanto, no es solo una práctica psicológica, sino una ruptura con esa rueda incesante, un gesto de libertad contra la esclavitud del querer. El enigma está en darse cuenta de que lo que más valoramos, el deseo, es también lo que más nos consume.
Nuestra cultura celebra la ambición, el impulso de conquistar, de tener siempre más, pero oculta el precio silencioso de ese juego. Cuanto más alimentamos la voluntad, más crece, más insaciable se vuelve, hasta transformar la vida en una carrera sin final. El desapego, en este contexto, no es una negativa a la vida, sino la elección de no dejarse devorar por ella. El poder de soltar se revela cuando entendemos que nada externo puede calmar el hambre interna de la voluntad. No es el objeto conquistado lo que satisface, sino la tregua momentánea en el querer. Por eso, cuando dejamos de alimentar el ciclo, cuando nos atrevemos a desapegar, encontramos algo raro: paz. Una paz que no viene del llenado, sino de la suspensión. Es en ese silencio donde la mente descubre un estado más ligero, donde el vacío no es amenaza, sino descanso. Así, el desapego no es un acto frío o negativo, sino una sabiduría antigua que Schopenhauer intentó traducir en filosofía. Mostraba que la clave para reducir el sufrimiento no está en desear más, sino en desear menos. No en acumular conquistas, sino en liberarse de la ilusión de que cada conquista traerá la felicidad definitiva. El enigma del deseo se disuelve cuando aprendemos que la verdadera fuerza no es satisfacer la voluntad, sino trascender su tiranía. Cuando algo se va, el primer impulso de la mente es interpretarlo como pérdida. Estamos acostumbrados a asociar ausencia con carencia, como si el espacio dejado por lo que ya no tenemos fuera solo un hueco que hay que llenar rápido. Pero el desapego revela otra perspectiva. Ese espacio es fértil. El vacío que crea no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo. El misterio está en comprender que es en el silencio de la ausencia donde la vida encuentra espacio para reinventarse. La psicología muestra que la mente humana tiende a aferrarse a lo conocido, incluso cuando ya no nos sirve. Esa fijación es una forma de autoprotección, pero también de prisión. Cuando desapegamos, rompemos ese ciclo de repetición y abrimos terreno para lo inesperado. El vacío no es una amenaza, sino un convite a la creación, porque solo cuando algo se deshace pueden surgir otras formas. Así, vivir ligero es aceptar que no siempre necesitamos llenar todos los espacios, pues muchos de ellos guardan el poder de transformarnos. Schopenhauer, en su filosofía, señalaba que el exceso de deseos aprisiona la conciencia en un estado constante de agitación. Al liberarse de esa cadena, no solo reducimos el sufrimiento, sino que creamos una brecha para algo más elevado: la contemplación, la creatividad, la libertad interior. El desapego, en este sentido, no es solo una renuncia, sino la apertura para que la mente encuentre nuevas formas de expresarse, sin estar condicionada por el peso de lo que fue. Ese vacío creativo también se manifiesta en la práctica cotidiana. Cuando dejamos de lado la necesidad de control, permitimos que la vida revele caminos que antes estaban ocultos. Cuando nos desapegamos de expectativas rígidas, descubrimos posibilidades más auténticas. Es en ese espacio donde surgen las ideas inesperadas, los encuentros que cambian rumbos, los movimientos sutiles que transforman destinos. El desapego, lejos de ser escasez, abre las puertas de la abundancia. Y el mayor misterio es darse cuenta de que esa abundancia no nace de la acumulación, sino del espacio creado por la ausencia. Cuanto más soltamos, más descubrimos. Cuanto más liberamos, más nos devuelve la vida en formas sorprendentes. El vacío creativo no es carencia, es plenitud en gestación, esperando solo que tengamos el valor de no llenarlo con prisas. La mente humana es capaz de crear mundos enteros,
pero también de levantar prisiones invisibles de las que rara vez tenemos conciencia. El apego nace de esos laberintos internos, construidos por creencias, recuerdos y miedos que se repiten en silencio. Muchas veces no es el objeto o la persona lo que nos atrapa, sino la narrativa mental que creamos en torno a ellos. Es como si la mente, al intentar protegernos, construyera rejas que terminan impidiéndonos caminar libres. La psicología moderna muestra que la mayoría de los apegos tienen origen en patrones de comportamiento profundamente arraigados. El miedo a perder, la búsqueda incesante de validación, la necesidad de control. Todo eso es tejido por el inconsciente, repitiendo historias antiguas que moldean nuestras elecciones sin que nos demos cuenta. Desapegar no significa solo soltar algo externo, sino reconocer y desarmar esas cadenas internas. Es un proceso silencioso, pero liberador, donde empezamos a ver que el verdadero peso está en el hábito de cargar. Ese aprisionamiento se manifiesta de formas sutiles. Guardamos rencores como si fueran parte de nuestra identidad. Mantenemos relaciones que ya no nos nutren por miedo al vacío que vendría con la ruptura. Acumulamos objetos que no usamos, pero que simbolizan una falsa seguridad. Cada uno de esos gestos es una cadena más. El desapego psicológico comienza cuando entendemos que no necesitamos repetir el mismo guión, que la mente puede aprender a escribir nuevas historias. Schopenhauer decía que gran parte del sufrimiento humano está en resistir a la realidad tal como es. La mente se aferra a lo que quisiera que fuera, y en esa distancia entre deseo y hecho nace el dolor. Al darnos cuenta de esto, abrimos espacio para un estado más lúcido. Aceptar no es rendirse, sino reconocer que luchar contra el flujo nos hace prisioneros, mientras que soltar nos devuelve el poder de caminar. El desapego es, en este sentido, una revolución contra el aprisionamiento interno. Cuando comprendemos los mecanismos que nos mantienen presos, surge una claridad nueva. Vemos que no somos rehenes de pensamientos automáticos ni esclavos de emociones repetidas. Podemos observar, soltar y atravesar esas cadenas. El misterio está en darse cuenta de que la prisión nunca fue de hierro, sino de ilusión, y que la llave siempre estuvo en nuestras manos. El desapego no ocurre en medio de ruidos, ni necesita gestos grandiosos. Nace en el silencio, en pequeñas elecciones, casi invisibles, pero que cambian profundamente el rumbo de la vida. Liberarse no es gritar al mundo que ya no dependemos de nada, sino aprender a caminar sin que cada paso esté atado al peso de las expectativas, de los objetos o de las personas. Es una liberación discreta, pero poderosa, porque sucede en el interior, lejos de los ojos externos. La autonomía interior surge cuando entendemos que nada externo puede sostener permanentemente lo que buscamos dentro. El apego, en todas sus formas, nos hace vulnerables, porque nos pone en la posición de depender de lo que es inestable. Las personas cambian, los objetos se desgastan, las circunstancias se transforman. Al desapegar, no negamos esas verdades, sino que las aceptamos, reconociendo que la única base firme está en lo que construimos en nosotros mismos. Esa conciencia es silenciosa, porque no necesita validación. Basta con ser vivida. La psicología señala que gran parte del sufrimiento humano viene del intento de controlar lo incontrolable. Queremos atrapar el tiempo, congelar momentos, eternizar sentimientos, pero todo se escapa. El desapego, en este punto, no es pérdida, sino reconciliación con la impermanencia. Cuando aceptamos que nada permanece igual, ganamos libertad.
Liberación silenciosa es, por tanto, un acto de valentía. No resistir a lo que se va, no temer a lo que viene. Schopenhauer, con su filosofía, sugería que la sabiduría está en reducir el poder que los deseos ejercen sobre nosotros. No hablaba de indiferencia, sino de claridad. Al desapegarnos, no nos volvemos fríos, nos volvemos lúcidos. Dejamos de confundir felicidad con posesión, amor con control, vida con acumulación. Esa lucidez es la base de la autonomía interior, porque nos hace independientes del movimiento constante del mundo. Y el misterio final de esa liberación es que al soltar no nos volvemos menos, sino más ligeros, más presentes, más verdaderos. Es en el silencio de esa elección donde la vida encuentra espacio para fluir sin cadenas, revelando que la libertad no es un destino lejano, sino un estado que comienza dentro de nosotros. La vida, muchas veces, está guiada por una lógica sutil. Creemos que lo que tenemos define quiénes somos. Desde pequeños nos enseñan a coleccionar logros, objetos, títulos, como si cada adquisición fuera una pieza más en la construcción de la identidad. Pero hay una diferencia casi invisible que separa el camino del tener del camino del ser. Esa diferencia es simple de enunciar, pero profunda en sus consecuencias. El tener es pasajero, el ser es esencial. El apego nos ata al primero, mientras que el desapego nos lleva al segundo. El apego al tener crea un ciclo de insatisfacción constante. Poseer algo trae un placer momentáneo, pero pronto surge la necesidad de más. Un nuevo objeto, un nuevo reconocimiento, una nueva validación. Esa búsqueda nunca termina, porque siempre está fuera de nosotros. El ser, en cambio, no exige posesión, no depende de circunstancias externas, florece de dentro hacia afuera, silencioso, estable, enraizado en una esencia que no necesita ser probada. La ligereza de la vida está en comprender que la realización no está en acumular, sino en descubrir quiénes somos, sin los adornos. Schopenhauer criticaba duramente la ilusión de la posesión como camino hacia la felicidad. Para él, el apego al tener es una trampa que alimenta la rueda del sufrimiento. El ser, por otro lado, nace de la conciencia y la lucidez ante la vida. El filósofo veía en el arte, la contemplación y el distanciamiento del deseo un medio de tocar esa esencia más pura que no necesita aferrarse a nada. El desapego, así, se convierte en la llave para migrar del terreno inestable, del tener, a la morada silenciosa del ser. En la psicología, este movimiento también encuentra eco. La identidad basada solo en conquistas externas es frágil, porque cualquier pérdida amenaza nuestra sensación de valor. En cambio, la identidad enraizada en el ser es resiliente, porque no depende de las circunstancias. Cuando soltamos la necesidad de probar a través de lo que poseemos, descubrimos una forma de existir más libre, menos vulnerable a los cambios inevitables de la vida. Ese descubrimiento cambia la experiencia de vivir, transformando peso en ligereza. La diferencia invisible entre tener y ser es lo que separa la prisión de la libertad, la ansiedad de la paz, el vacío de la plenitud. Mientras el primero exige un esfuerzo constante para sostenerse, el segundo solo se revela cuando dejamos espacio para que florezca. Y el desapego es el gesto que abre ese espacio, permitiendo que el ser finalmente respire. Las relaciones humanas son quizás el territorio más delicado del desapego. Somos seres de vínculo, buscamos cercanía, cuidado y compartir. Pero muchas veces confundimos amor con posesión, presencia con control, vínculo con dependencia. En este punto, el apego se convierte en una cadena invisible. Creemos que necesitamos atrapar al otro para no perderlo. Y en ese gesto, lo que llamamos amor,
se transforma en prisión, tanto para quien sujeta como para quien es sujetado. El misterio del desapego en las relaciones está en comprender que el vínculo verdadero no nace de la posesión, sino de la libertad. Amar sin apego es amar sin exigir que el otro se moldee a nuestras expectativas. Es permitir que sea quien es, aunque eso nos desestabilice. Este tipo de amor no disminuye la intensidad de la relación, al contrario, la fortalece, porque lo que se construye libremente tiene raíces más profundas que lo que se mantiene por la fuerza de la necesidad. La psicología muestra que gran parte de los conflictos en las relaciones surge del miedo al abandono y la inseguridad. Esas emociones alimentan el apego, llevándonos a buscar garantías imposibles. Pero la verdad es que ninguna relación puede eternizarse por la fuerza. Las personas cambian, los sentimientos evolucionan, los caminos se bifurcan. El desapego, lejos de significar frialdad, es la aceptación de esa impermanencia. Es mirar al otro y permitirle existir como individuo, no como extensión de nuestra propia voluntad. Schopenhauer, aunque a menudo pesimista en su visión del amor humano, apuntaba a esa dimensión de ilusión y sufrimiento. Para él, el deseo amoroso era otro reflejo de la voluntad, que nos atrapa en busca de satisfacción y nos expone al dolor. El desapego, en este sentido, sería la posibilidad de trascender la ilusión, de ver la relación sin las capas de posesión y carencia que la distorsionan. Así, el vínculo puede volverse más auténtico, basado no en la necesidad, sino en la elección. El desapego en las relaciones no rompe lazos, los purifica. Disuelve el miedo, los celos, la ansiedad de perder. Transforma la presencia en un regalo y no en una obligación. Amar con desapego es comprender que nadie nos pertenece y que la belleza del vínculo está justamente en su libertad. Esa comprensión, misteriosa y rara, libera no solo al otro, sino también a nosotros mismos, porque revela que podemos estar juntos sin cadenas. Cuando miramos hacia atrás, percibimos que casi todo el peso que cargamos no vino del mundo, sino de nuestras propias manos. Fueron deseos guardados, recuerdos retenidos, objetos acumulados, personas atrapadas en nuestra mente como si fueran eternas. El desapego surge entonces como un convite a soltar ese fardo y reencontrar la simplicidad de existir. Vivir ligero no es vivir sin nada, sino vivir sin cadenas. Es permitir que la vida siga su flujo, sin intentar aprisionarla a cada instante. La ligereza como destino no es ausencia de profundidad, sino presencia de claridad. Cuando soltamos lo que ya no cabe, creamos espacio para que la verdad aparezca. Una verdad simple pero poderosa. No necesitamos tanto para vivir bien, y todo lo que realmente importa no puede ser poseído. El desapego revela que la felicidad no está en conquistar más, sino en cargar menos, y en ese menos descubrimos un más silencioso, pero inmensamente más verdadero. Schopenhauer veía en el desapego una forma de aliviar el sufrimiento inherente a la existencia. La filosofía, la psicología y hasta la experiencia cotidiana convergen en este punto. Soltar no disminuye, amplía. Nos libera del ciclo del deseo incesante, de los patrones que nos aprisionan, de las relaciones que asfixian. La ligereza se convierte entonces no solo en un estado pasajero, sino en un camino posible, un destino para quienes se atreven a desapegar. Ese destino no es para pocos, sino para todos los que deciden atravesar el miedo a perder. Es un estado que no necesita ser proclamado, porque se siente en el cuerpo, en la mirada, en la respiración.
Vivir ligero es estar presente sin prisa, es caminar sin arrastrar el pasado, es abrir los ojos a la hora sin la ansiedad de lo que aún no llegó. Es una forma de existir más cercana a la esencia del ser que a las exigencias del tener. Y cuando llegamos a ese punto, percibimos que el desapego no es renuncia, sino conquista. Conquista de la libertad interior, de la autonomía, de la paz, que no depende de nada más que de sí misma. Esa es la psicología de vivir ligero, transformar la vida en un camino de menos peso y más verdad. Y si quieres seguir en este viaje de descubrimientos profundos, aprovecha los otros videos que ya están apareciendo en la pantalla. Ellos expandirán aún más esta visión y fortalecerán tu búsqueda por una vida más ligera y consciente.